Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie. Así que diciendo esto, comenzamos. Tus palabras son muy dulces, dijo Wu. Shan Jin se inclinó hacia Wu y dijo, no son mis palabras dulces, eres tú, quien ya es muy dulce. Dicen que mirar a un hombre no es suficiente y es difícil no mirar, principalmente por tus ojos. Si están particularmente nublados, es de esperar que el hombre tenga problemas. Eres muy brillante. Wu se puso nervioso y no pudo evitar tragar saliva. Tu cabello es oscuro y brillante, es muy denso. Wu se rascó el cuero cabelludo. Wu se sobresaltó un poco. Parecía una chica tan linda y tan profesional. Shan Jin seguía elogiando a Wu sin parar. Wu ya había experimentado este tipo de elogio y sus sentidos vibraban. General Wu, usted es mi jefe ideal, el príncipe azul de mis sueños, el dios masculino perfecto que no se puede encontrar en ningún lado. Wu al escuchar eso se sobresaltó. Esa noche, después de cenar, Wu y Chen estaban viendo fútbol. Al cabo de un rato, Wu recordó lo que la pequeña le había dicho, así que se giró para mirar a Chi a los ojos. Los ojos de Chi reflejaron los rasgos faciales de Wu. ¿Qué intentas ver? Chi le dio una palmadita en la cabeza a Wu. De repente Wu dijo, cuando te miro, ¿sientes algo? Chi-Chen se giró y miró a Wu. Agarró el cabello de Wu y lo trajo hacia su lado. No me toques el pelo, advirtió Wu. Harás que pierda el brillo. Wu se dio la vuelta y apartó la mano de Chi de su cabello. Los dos estaban uno frente al otro. Después de una larga mirada, Wu estaba cansado y miró el techo. Su corazón latía con fuerza ante las palabras que le había dicho la pequeña. Gerente General Wu, usted es mi jefe ideal, el príncipe azul de mis sueños y el dios masculino perfecto. Los labios de Wu tenían una sonrisa al recordar aquella frase que le dijo la pequeña. Empujó a Chichen con un codo. Chichen, ¿qué soy yo para ti? Chichen hizo una pausa y dijo, eres mis palomitas de maíz. Eres un tonto, ¿por qué soy tu palomita de maíz? Porque entonces puedo reventarte y hacerte volar por los aires. Después de un rato, Wu se quedó dormido. Chichen no sabe si le daba más miedo que otras personas miraran a Wu, así que esta vez se quedó mirándolo fijamente durante más de media hora, mientras Wu estaba durmiendo. Lo miraba con una mirada profunda, obsesiva, arrogante, gentil, feroz y apasionada. La mano de Chi acarició suavemente la mejilla de Wu, su frente limpia, su nariz. Pensó en los ojos redondos que le brillaban cuando estaba enojado, las cejas que se mecían con amor y los gritos que siempre daba al estar con él. Mirando más abajo, la cintura era su punto favorito. Al final, el hombre exploró el cabello de Wu, sintiendo la textura. Como resultado, Chichen de repente olió un olor extraño por un momento y sus ojos se cerraron. El olor del esmalte de uñas. Después de todo, Chichen ha pasado mucho tiempo con muchas mujeres. En particular, está familiarizado con el aroma de Wu y puede distinguir al instante incluso de otros aromas. En particular, está familiarizado con el aroma de Wu y puede distinguir al instante el aroma de Wu con otros aromas. Wu estaba durmiendo profundamente y de repente se despertó por un dolor inexplicable. Chichen lo peñiscó. Wu se enojó y preguntó, ¿qué estás haciendo? Empecemos a entrenar. No quiero practicar, tengo sueño. Al principio Wu tenía sueño, pero poco a poco fue despertando. Chichen y Wu tuvieron momentos dulces. Al día siguiente, Ganshi le dio a Chichen toda la información que había encontrado sobre Chan Baigui. Antes Wu trabajaba en una empresa estatal bajo las órdenes de Chan Baigui, pero esta vez al llegar a Wu no lo reconoció. Me pregunto por qué Chan Baigui no lo reconoce. Wu llevaba 3 años trabajando allí, y aunque cambiara de nombre, seguro que a estas alturas ya lo hubiera reconocido.
Ganshi explicó, tal vez sea porque su apariencia antes y ahora es muy diferente. ¿Lo operaron?, preguntó Chichen. No, antes era un hombre gordo. Después, el guardaespaldas le dio a Chichen la foto de Wu Wei. Era la primera vez que Chichen veía a Wu Wei de esa forma. Chichen casi no lo reconocía. Más tarde, Chichen supervisaba la dieta de Wu, por lo que los alimentos ricos en calorías como la Coca-Cola y las patatas fritas se prohibieron rápidamente. Sin embargo, Chichen todavía se rió. Tenía muchas ganas de peñiscar las dos mejillas regordetas de la cara de Wu. Shan Baikuk lo intimidaba constantemente a Wu Wei en su anterior trabajo y lo molestaba, dijo Ganshi, el guardaespaldas de Chichen. La sonrisa en el rostro de Chichen se desvaneció y el color oscuro se difundió en sus pupilas. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.